¿Qué pasaría si te dijera que Jesús no habló de señales vagas ni de teorías confusas, sino de advertencias claras, específicas y visibles que hoy ya están ocurriendo frente a nuestros ojos? No fue una metáfora, no fue un símbolo, fue una lista profética detallada, y lo más impactante es que ya casi todas se han cumplido. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Tal vez tú también lo has sentido, que algo no está bien en el mundo, que todo se descontrola, que hay más caos que paz. ¿Te has preguntado si estas crisis globales, esta confusión moral, esta ansiedad constante, tienen algo que ver con lo que Jesús anunció hace más de 2000 años? Hoy vas a descubrir cuáles son las 7 señales proféticas que Jesús reveló en el Monte de los Olivos, y que muchos están ignorando, pero tú no. Porque si estás viendo este video, es porque Dios quiere despertarte. Antes de comenzar, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: Jesús, abre mis ojos. Así más personas podrán recibir este mensaje urgente y lleno de verdad. Ahora sí, prepárate, porque las señales no son del futuro, son del presente, y este mensaje puede cambiar tu forma de ver el mundo y tu eternidad. Jesús acababa de salir del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle la majestuosidad de las edificaciones. Las piedras relucían con el sol de la tarde, pero él, con serenidad, les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Aquella declaración los dejó inquietos, y más tarde, ya sentados en el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén, le hicieron una pregunta directa: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La escena, recogida en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, marca uno de los momentos más reveladores del ministerio de Jesús. Él no respondió con misterio, ni los distrajo con parábolas. Les habló con claridad, describiendo una secuencia de señales que anticiparían su regreso. Su intención no fue causar pánico, sino despertar conciencia. Quería que sus seguidores vivieran atentos, no atemorizados, pero sí preparados para todo lo que vendría. La pregunta de los discípulos no fue impulsiva. Ellos habían escuchado sus enseñanzas sobre el reino, habían visto milagros que desafiaban la lógica y sabían que su maestro no hablaba en vano. Sentían que algo grande se aproximaba. Jesús lo confirmó con sus palabras, dejando claro que el fin no llegaría sin advertencias visibles, señales que se manifestarían una tras otra en el mundo real. El Monte de los Olivos no fue solo un lugar físico desde donde se dio este mensaje, fue un punto profético. Desde allí, Jesús miraba hacia Jerusalén, hacia la historia humana y hacia los tiempos que aún no han terminado de cumplirse. Todo lo que dijo fue cuidadosamente registrado para que generaciones posteriores, como la nuestra, pudieran discernir las etapas finales antes de su regreso. Este discurso profético no fue una respuesta más. Fue una hoja de ruta espiritual que muestra lo que sucede cuando la historia de la humanidad se acerca a su clímax. Jesús mencionó eventos específicos, progresivos, y avisó que el corazón de muchos se enfriaría. Cada detalle tiene un propósito, cada frase encierra un llamado a la vigilancia. Y cada señal mencionada actúa como una alarma para una iglesia que no puede dormirse. Lo importante no es solo conocer lo que dijo, sino entender por qué lo dijo. Su mensaje está cargado de urgencia, pero también de consuelo, porque aunque los tiempos serían difíciles, Él prometió estar con los suyos hasta el fin. Aquellos que creen en Él no deben temer las señales, sino interpretarlas como confirmación de que su redención está cerca. Esa es la clave de este discurso: mirar el caos con los ojos de la fe. Hoy, mientras leemos esas mismas palabras, es inevitable preguntarse si estamos viviendo lo que Jesús anunció, no como una teoría más, sino como una realidad que se desarrolla frente a nuestros ojos.
Este es el punto de partida de una revelación poderosa, no para crear ansiedad, sino para despertar convicción. Las señales no solo están en camino, ya están aquí. Después de introducir el contexto profético en el Monte de los Olivos, Jesús comenzó a enumerar las señales que marcarían el inicio del fin, y la primera que mencionó no fue una catástrofe natural ni una guerra mundial. Fue una señal espiritual. Dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Esta advertencia, registrada en Mateo 24, 4, 5, es más actual de lo que muchos creen. Jesús sabía que el mayor peligro no vendría solo del exterior, sino del interior. El engaño no suele vestirse de oscuridad, sino de luz falsa. Por eso habló de hombres que se presentarían como enviados, incluso como el mismo Mesías. No dijo algunos, dijo muchos. Y eso nos obliga a estar atentos. El enemigo no se disfraza de monstruo, sino de ministro de justicia. El problema no es solo la mentira, sino su parecido con la verdad. A lo largo de la historia, miles han reclamado el título de El Ungido. Algunos han fundado movimientos enteros basados en supuestas revelaciones. Otros han tergiversado la Biblia para manipular masas, ofreciendo promesas que no provienen de Dios. Y lo más preocupante no es que existan, sino que logren seguidores. El mismo Jesús lo dijo: «A muchos engañarán». ¿Cuántos hoy siguen voces humanas sin examinar lo que dicen a la luz de las Escrituras? En la era digital, este engaño ha tomado nuevas formas. Cualquier persona con una cámara puede proclamarse profeta, apóstol o hasta Mesías. Algunos utilizan el nombre de Jesús, pero niegan su cruz. Predican éxito sin arrepentimiento, poder sin obediencia, milagros sin santidad. Y mientras tanto, millones los escuchan. La confusión no es solo teológica, es espiritual. Y cuando la fe no está enraizada en la palabra, cualquier viento doctrinal puede arrastrarla. Esta señal no se refiere solo a líderes visibles. También incluye ideas que reemplazan a Cristo en el corazón. El falso Cristo puede ser una ideología, una filosofía, incluso una versión cómoda del Evangelio. Cuando Jesús ya no es el centro, cuando se predica más al hombre que a Dios, estamos ante un falso mensaje. El engaño no siempre grita, a veces susurra suavemente lo que queremos oír, y eso es aún más peligroso. Por eso la primera advertencia fue: «Mirad que nadie os engañe». Jesús sabía que el engaño sería tan sutil que incluso los creyentes podrían ser confundidos. No dijo: «No se equivoquen», sino «miren», es decir, estén alertas, vigilantes, discerniendo cada palabra, cada doctrina, cada espíritu. La fe no se alimenta de emociones, sino de verdad, y la verdad está en Cristo y en su palabra. Hoy más que nunca necesitamos regresar al fundamento. No todo el que dice «Señor, Señor» es enviado por Él. No todo mensaje que emociona viene del Espíritu Santo. Y no todo lo que parece milagroso es aprobado por el cielo. La primera señal ya está activa y es espiritual. Está dentro de las iglesias, en los medios, en los mensajes. Solo quien permanece en la verdad no será engañado. Después de advertir sobre los falsos cristos, Jesús pasó a una señal que resuena en los titulares de cada generación. «Oréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Estas palabras, registradas en Mateo 24, 6, 7, no solo describen conflictos militares, revelan un mundo en constante tensión, donde la violencia es un síntoma profundo de algo más grave: la desconexión del hombre con Dios. Guerras han existido desde los comienzos de la humanidad. Sin embargo, Jesús no hablaba de simples batallas territoriales. Su advertencia apunta a una época en la que la escala y la frecuencia de los conflictos serían señales del tiempo final. Hoy,
El planeta está marcado por amenazas nucleares, rivalidades geopolíticas, crisis humanitarias provocadas por enfrentamientos armados y una sensación permanente de inseguridad. El miedo a la guerra no es cosa del pasado, es el lenguaje diario de las naciones. Pero lo más llamativo de esta señal no es la guerra en sí, sino su rumor. Jesús dijo que habría noticias constantes, informes, predicciones, miedo colectivo. Vivimos en una era donde una notificación puede generar pánico mundial, donde un discurso político, una invasión o una escalada militar se convierten en herramientas de ansiedad global. Y aunque algunos se acostumbran a ese ruido, cada nueva amenaza erosiona la sensación de paz. Jesús añadió una frase clave: no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso nos muestra que estas guerras no deben ser vistas como el clímax, sino como el inicio de un proceso profético. No se trata de adivinar fechas ni identificar al próximo enemigo, sino de entender que el mundo está cumpliendo, paso a paso, lo que ya fue anunciado. Cada conflicto no es solo una tragedia humana, es también un eco de lo que Jesús dijo que vendría. A nivel espiritual, estas guerras también simbolizan la ruptura del amor entre los pueblos. La violencia no nace en las armas, sino en los corazones. La guerra física es la consecuencia de una guerra interna. La codicia, el orgullo, el odio. Cuando la fe desaparece, la humanidad se divide, y cuando se pierde el temor a Dios, la vida humana deja de tener valor. Por eso, esta señal nos habla tanto del estado del mundo como del estado del alma. En medio de todo esto, la pregunta no es si habrá otra guerra, sino cómo responderemos espiritualmente a un mundo en conflicto. ¿Viviremos dominados por el miedo o anclados en la esperanza? ¿Permitiremos que el caos exterior nos robe la paz interior? Jesús no nos dijo estas cosas para paralizarnos, sino para fortalecernos. Cada noticia alarmante es una oportunidad para mirar hacia arriba, recordar sus palabras y reafirmar nuestra fe. Las guerras seguirán ocurriendo, pero quienes tienen a Cristo saben que su paz sobrepasa todo entendimiento. El creyente no ignora la realidad, pero la interpreta a la luz de la profecía. Sabemos que, aunque el mundo tiemble, el reino de Dios permanece firme, y esa seguridad es la que nos permite seguir adelante, aun cuando los rumores de guerra amenacen con silenciar la esperanza. Jesús continuó describiendo el panorama que precedería su regreso, y entre las señales mencionó algo que atraviesa naciones, generaciones y clases sociales. Habrá hambres en diferentes lugares. Aunque esta frase parece sencilla, está cargada de implicaciones profundas. El hambre, más que una crisis alimentaria, es un reflejo del desorden moral, económico y espiritual del mundo cuando se aleja de Dios. En muchas regiones del planeta, millones de personas se acuestan cada noche sin haber comido. La pobreza extrema, los conflictos, el cambio climático y la mala administración de recursos provocan escasez que mata en silencio. Estas estadísticas no son solo números, son rostros, son niños desnutridos, familias desplazadas, poblaciones enteras atrapadas en ciclos de miseria. Esta es la manifestación literal de la señal que Jesús advirtió. Pero también existe otro tipo de hambre. Una que no se ve con los ojos, pero se siente en lo más profundo del alma. Es el hambre espiritual. En medio de avances tecnológicos y abundancia material, muchas personas viven vacías, desconectadas del propósito, buscando sentido en todo, menos en Dios. La Biblia no solo habla del pan físico, sino de la palabra que alimenta el espíritu. Y esa palabra ha sido despreciada por generaciones enteras. El profeta Amós lo expresó siglos antes. He aquí vienen días en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua,
sino de oír la palabra del Señor. Esa profecía se cumple cuando las personas, aún rodeadas de información, no encuentran verdad. Cuando escuchan 1000 voces, pero ninguna que sane. Cuando buscan respuestas, pero cierran el corazón a la Biblia. El hambre espiritual está tan presente como la física, y en muchos casos es más peligrosa. Jesús no habló de hambres para causar compasión momentánea, sino para despertar conciencia. Vivimos en un mundo que produce más de lo que necesita, pero aún así no puede saciar el alma humana. ¿Cómo es posible que haya tanta necesidad cuando hay tantos recursos? Porque donde Dios es ignorado, el orden se rompe, la tierra gime, las economías colapsan y el corazón humano pierde su dirección. Frente a esta señal, el creyente no debe solo observar, sino actuar. No se trata de cerrar los ojos y esperar lo peor. Se trata de ser respuesta, de alimentar al que tiene hambre, sí, pero también de llevar el pan que no perece, el mensaje de salvación en Jesús. Donde hay hambre, debe haber compasión. Donde hay vacío, debe haber testimonio. Cada cristiano es llamado a ser luz en medio de la escasez. Las hambres son un termómetro del mundo sin Dios, pero también son una oportunidad para mostrar el amor de Dios en acción. Cada vez que ayudas, que compartes, que predicas, estás respondiendo a esta señal. Jesús no solo nos dijo que esto ocurriría, también nos enseñó cómo vivir en medio de ello, con fe, con propósito y con la certeza de que, aún en tiempos de hambre, el pan del cielo nunca falta. Jesús advirtió que una de las señales visibles antes del fin serían las pestes. En Lucas 21:11 dijo claramente: «Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias». Esta declaración no es simbólica ni vaga. Habla de enfermedades reales que se propagarían con fuerza y causarían temor global. Y aunque en tiempos antiguos estas palabras ya tenían sentido, hoy cobran una dimensión aún más profunda. El mundo moderno, a pesar de sus avances médicos, ha enfrentado pandemias que paralizaron ciudades enteras, cerraron fronteras y alteraron la vida cotidiana de millones. Lo que antes parecía imposible se volvió una realidad. En cuestión de semanas, la humanidad recordaba cuán frágiles. Las cifras, las mascarillas, los hospitales colapsados, todo eso nos recordó algo que Jesús ya había anticipado. Vendrían tiempos donde la salud sería golpeada con fuerza. Pero estas pestes no son solo biológicas. También hay pestes que atacan la mente, el alma, el espíritu. Enfermedades emocionales, crisis de ansiedad, depresiones profundas, vacíos existenciales que las estadísticas no siempre reflejan, pero que consumen por dentro. Jesús conocía todas estas formas de sufrimiento. Por eso, su advertencia abarca más que virus. Abarca la fragilidad humana en todos los niveles. La reacción del mundo frente a estas enfermedades revela mucho. Algunos culpan a gobiernos, otros a la naturaleza, otros a conspiraciones, pero pocos se detienen a mirar hacia lo alto. En medio del caos, Jesús no dijo que huyéramos ni que nos desesperáramos. Dijo que estas cosas eran necesarias, no porque Dios las causara, sino porque la humanidad, al alejarse de Él, se expone a consecuencias que solo su gracia puede contener. Estas pestes también revelan dónde está puesta nuestra confianza. ¿Es en los sistemas humanos, en la tecnología, en las promesas de seguridad terrenal? Cuando todo eso falla, el corazón queda expuesto. Y ahí, muchos descubren que han vivido sin esperanza real. Por eso, cada crisis sanitaria también es una oportunidad para volver a Dios, no con temor, sino con humildad. No buscando respuestas rápidas, sino salvación eterna. El Evangelio nos muestra que Jesús no solo curó enfermedades físicas, también restauró identidades, limpió corazones y renovó vidas enteras. En un tiempo de pestes, su poder sigue vigente. Él no ha cambiado.
el mismo que tocó leprosos y sanó ciegos, sigue obrando hoy a través de la fe. Por eso, esta señal no es solo una advertencia, es una invitación a buscar al médico eterno. Mientras el mundo habla de virus, vacunas y prevención, los hijos de Dios hablan de oración, fe y restauración. No negamos la realidad, pero tampoco negamos el poder que tenemos en Cristo. Las enfermedades pueden tocar el cuerpo, pero no tienen autoridad sobre el alma rendida al Señor. Y aunque vivamos en tiempos de pestes, seguimos siendo luz en medio de la oscuridad. Jesús no dejó sin mencionar los fenómenos naturales en su discurso profético. En Mateo 24:7 dijo con claridad: «Y habrá terremotos en diferentes lugares». Estas palabras no eran una simple observación geográfica, sino una alerta espiritual. Los movimientos de la tierra no son casualidad. En el plan profético también cumplen un propósito: recordar al hombre que nada de lo que pisa es realmente firme, excepto Dios. Los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, los incendios forestales, los huracanes han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos tiempos. La ciencia los estudia, los predice, los registra. Pero detrás de cada sacudida hay un mensaje que muchos ignoran. La tierra no solo tiembla por causas físicas, sino porque, como dijo Pablo en Romanos 8:22, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vivimos sobre un planeta que refleja la condición del ser humano. Cuando el hombre se aleja de Dios, la creación también sufre. No porque la naturaleza tenga voluntad propia, sino porque todo fue afectado por el pecado desde el principio. El desequilibrio no es solo climático, es espiritual. Jesús sabía que los desastres naturales serían parte de las señales visibles que estremecerían no solo el suelo, sino también los corazones. Cada vez que ocurre un desastre, el mundo se detiene. Las noticias interrumpen su programación, las redes sociales se inundan de imágenes, los gobiernos declaran emergencias, pero pasado el impacto, muchos vuelven a la rutina sin reflexionar. Jesús no nos habló de terremotos para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Cada sacudida es un recordatorio de que lo eterno no se construye sobre lo terrenal. Y sin embargo, incluso en medio de la tragedia, Dios se manifiesta. Hay historias de sobrevivientes, de milagros inexplicables, de ayuda que llega justo a tiempo. La mano de Dios no siempre detiene el desastre, pero nunca se aleja en medio de él. Los hijos de Dios no son inmunes al dolor del mundo, pero tienen una esperanza que no se derrumba. Esa es la diferencia entre vivir con fe o vivir con miedo. Los desastres naturales también exponen nuestras prioridades. Lo que parecía importante, de pronto no lo es. Las posesiones, los planes, los títulos, todo puede desaparecer en segundos. Pero lo que permanece es la fe, la relación con Dios, la certeza de que estamos en sus manos. Jesús dijo que estas cosas ocurrirían. Y si ya están ocurriendo, ¿no deberíamos volver nuestra mirada hacia el Creador? La tierra se sacude, el cielo responde, y la Biblia nos da contexto. No es tiempo de ignorar las señales, es tiempo de interpretar los tiempos, de volver a lo esencial, de buscar a Dios no solo en los templos, sino en medio de los escombros. Porque incluso cuando todo tiembla, su promesa sigue firme. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En Mateo 24:9, Jesús dijo a sus discípulos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta declaración no fue una posibilidad, fue una certeza. La persecución a los creyentes no sería una excepción, sino una señal. Y esa señal, aunque muchos prefieren ignorarla, ya está activa en diversas partes del mundo. Desde los primeros siglos, seguir a Jesús ha tenido un costo. Los apóstoles lo vivieron.
fueron azotados, encarcelados y ejecutados, pero Jesús ya los había preparado. Les dijo que el rechazo no sería por errores propios, sino por su fidelidad al Evangelio. El mundo, al rechazar la luz, rechaza también a los que la portan, y esa hostilidad no se ha detenido, solo ha cambiado de forma. Hoy, miles de cristianos enfrentan persecución en silencio. En muchos países no pueden reunirse libremente, leer la Biblia o mencionar el nombre de Jesús sin enfrentar consecuencias. Algunos pierden sus empleos, otros sus familias y muchos su propia vida. Mientras en unos lugares se debate sobre religión, en otros se paga con sangre el simple hecho de creer. Es una realidad que no se ve en todos los noticieros, pero que el cielo registra con dolor. Y aún en lugares donde no hay persecución física, existe el desprecio social. Ser cristiano se vuelve motivo de burla, de exclusión, de presión cultural. Las convicciones bíblicas son tildadas de retrógradas, la fe es ridiculizada y muchos creyentes se sienten solos en medio de un entorno hostil. Esta también es persecución, aunque más sutil, porque apunta a silenciar la voz de aquellos que aún creen en la verdad. Jesús nunca prometió que sería fácil. Dijo claramente que seríamos aborrecidos por causa de su nombre, pero también dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución no es señal de derrota, es señal de fidelidad. Y en medio del rechazo, Dios fortalece, sostiene y recompensa a los suyos. La pregunta entonces no es si habrá persecución, sino cómo responderemos a ella. ¿Nos esconderemos? ¿Callaremos? ¿Negociaremos la verdad para evitar el conflicto? ¿O por el contrario, seremos firmes sabiendo que hay un galardón eterno reservado para quienes no se avergüenzan del Evangelio? Porque cada acto de fidelidad, por pequeño que parezca, tiene peso en el reino de Dios. La persecución es una señal viva, actual, real, y también es un llamado, no a temer, sino a perseverar. A orar por los que sufren, a fortalecer a los débiles, a unirnos como cuerpo en tiempos de prueba, porque aunque el mundo rechace al creyente, Dios nunca lo abandona, y su promesa permanece: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entre todas las señales que Jesús mencionó en su discurso profético, hay una que no representa juicio ni desastre, sino una victoria espiritual en medio del caos. En Mateo 24:14 dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una de las señales más esperanzadoras, y también una de las más exigentes. Jesús no dijo: será predicado un evangelio, sino este evangelio del reino. Se refería al mensaje completo: salvación, arrepentimiento, fe, restauración, obediencia, amor y verdad. Un evangelio sin distorsión, sin atajos, sin adornos humanos. Y esa predicación no estaría limitada a Jerusalén ni a las fronteras de Israel, sino que llegaría a todas las naciones, a cada rincón de la tierra. Hoy, gracias a la tecnología, las traducciones bíblicas y la movilización de misioneros, el Evangelio está alcanzando lugares que antes eran inaccesibles: radios cristianas, redes sociales, aplicaciones bíblicas, iglesias subterráneas, testimonios personales. Cada recurso está siendo usado por Dios para cumplir esta profecía. Vivimos en una generación que está viendo cómo esta señal se cumple ante nuestros ojos. Pero esta expansión no es solo geográfica, también es espiritual. El Evangelio no se limita a cruzar fronteras físicas, sino que penetra corazones, rompe cadenas y transforma vidas. Cuando alguien en un lugar remoto recibe a Jesús, esa semilla puede cambiar familias, comunidades enteras, generaciones.
No se trata solo de números, sino de salvación eterna alcanzando almas sedientas. Aún hay desafíos. Todavía existen pueblos no alcanzados, idiomas sin traducción bíblica, regiones donde el cristianismo es ilegal. Pero cada día que pasa, esa brecha se reduce. Porque mientras el mundo se enfoca en guerras y crisis, el reino de Dios sigue avanzando. La predicación no se ha detenido. Se ha multiplicado. Y eso significa que el reloj profético continúa su marcha. Jesús dijo que cuando el Evangelio fuera predicado en todo el mundo, entonces vendría el fin. No se refería a un fin de destrucción, sino a la culminación de un plan, el regreso del Rey. La predicación global no es solo una tarea pendiente, es una señal activa, y quienes creen no solo observan, participan. Cada creyente tiene un papel, sea hablando, orando, enviando, compartiendo. Todos somos parte de esta misión. Esta señal nos recuerda que no estamos solos, ni sin rumbo. Hay una causa que trasciende nuestra vida. Cada alma que escucha el Evangelio es un paso más hacia el cumplimiento de la promesa. Y aunque el mundo tiemble, hay una certeza inamovible. El mensaje de Jesús sigue corriendo, sigue salvando, y no se detendrá hasta que Él vuelva. En medio del listado de señales que Jesús compartió con sus discípulos, hay una que no se manifiesta con estruendo, pero sí con una fuerza devastadora: la maldad creciente. En Mateo 24:12, Jesús dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». No es una amenaza exterior. Es una transformación interna, un cambio silencioso que comienza en el corazón y termina afectando todo. La maldad no siempre aparece con violencia abierta o crímenes visibles. A veces se disfraza de indiferencia, de egoísmo, de orgullo. Se manifiesta cuando el bien deja de ser defendido, cuando el pecado se normaliza, cuando el dolor ajeno ya no conmueve. Jesús no solo habló del aumento de la maldad, sino de su consecuencia más trágica, el enfriamiento del amor. Porque cuando el amor se apaga, todo lo demás se derrumba. Vivimos en una era donde los valores se diluyen, donde la empatía escasea y donde la maldad ya no escandaliza. Lo que antes estremecía, ahora entretiene. La mentira se celebra, la traición se justifica, la inmoralidad se promueve como libertad. Y en medio de todo eso, el amor genuino, el que se sacrifica, perdona y sirve, se vuelve raro, casi extinto. Esta es una de las señales más dolorosas, porque afecta incluso a los creyentes. Jesús no dijo el amor del mundo, sino el amor de muchos, haciendo referencia también a aquellos que alguna vez creyeron. Es posible estar en la iglesia, participar de actividades y sin embargo tener el corazón frío. La rutina religiosa puede esconder un alma que ya no arde por Dios ni por las personas. Esa es la tragedia de la maldad. No solo destruye desde afuera, sino que corrompe desde adentro. Y este enfriamiento no ocurre de un día para otro. Comienza cuando dejamos de orar, cuando la palabra ya no nos confronta, cuando el servicio se vuelve una carga y no un privilegio. Poco a poco, la llama se apaga. No hay escándalo, no hay ruido, solo un vacío que crece. Y mientras tanto, la maldad avanza sin resistencia. Es un ciclo que solo puede romperse con arrepentimiento sincero y un regreso profundo al primer amor. Jesús advirtió esta señal no para acusar, sino para alertar. Aún hay tiempo para despertar, para renovar la pasión por Él, para volver a amar como Él nos amó. Porque aunque la maldad se multiplique, la gracia de Dios siempre es mayor. Y cuando un corazón se humilla, Dios lo enciende otra vez. La frialdad no es un destino final, es un estado del que se puede salir con un clamor sincero. La pregunta es directa: ¿cómo está tu amor? ¿Sigue ardiendo por Cristo y por las almas? ¿O se ha enfriado sin que te des cuenta? Esta señal no se ve en las noticias, pero se refleja en nuestras decisiones diarias.
Y Jesús nos llama a resistir la corriente, a permanecer fieles, a cultivar un amor que no se enfría, aunque el mundo entero se esté congelando. Jesús no solo habló de guerras, pestes y engaños. También dio una señal que muchos han pasado por alto, pero que tiene un peso profético inmenso: el renacer de Israel como nación. En Mateo 24, 32, 34, utilizó la imagen de la higuera diciendo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». Durante siglos, Israel fue un pueblo disperso. Perdió su territorio, su autonomía, y fue perseguido en todas partes del mundo. Muchos pensaron que jamás volvería a levantarse como nación. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, contra toda lógica humana, Israel fue restablecido como Estado independiente. Esa fecha no es solo un evento político, es una confirmación profética que conecta directamente con las palabras de Jesús. La higuera, símbolo de Israel en varias partes de la Biblia, volvió a florecer. Lo que parecía imposible ocurrió. Un pueblo sin tierra, sin ejército, sin apoyo mayoritario internacional, recuperó su identidad. Y no solo eso, se convirtió en el epicentro de los eventos mundiales. Desde entonces, los ojos del mundo están sobre Jerusalén. La historia se acelera. La profecía se cumple, y muchos aún no lo reconocen. Este regreso no es casual. Es parte del plan de Dios para los tiempos finales. Los profetas antiguos hablaron del retorno del pueblo a su tierra. Ezequiel, Isaías, Jeremías, todos anticiparon ese momento. Y Jesús lo confirmó como una señal visible que indicaría que su venida está próxima. No dijo que sería el fin, pero sí una advertencia de que estamos cerca, a las puertas. Israel no es una nación cualquiera, es el reloj profético del mundo. Lo que sucede allí tiene implicaciones espirituales profundas. Cada conflicto, cada tratado, cada construcción forma parte de un escenario que se alinea con las Escrituras. Observar a Israel no es política, es discernimiento espiritual. Es entender que Dios cumple cada palabra hasta la última letra, y sin embargo, muchos cristianos viven desconectados de esta señal. Viven como si nada estuviera ocurriendo, como si todo fuera una coincidencia más de la historia. Pero Jesús fue claro: cuando veas a la higuera reverdecer, entiende que el verano está cerca. No es tiempo de indiferencia, es tiempo de despertar, de reconocer las señales, de afirmar la fe con mayor convicción. Cada promesa que Dios hizo a Israel se ha ido cumpliendo. Y si eso es así, también se cumplirán las promesas que hizo a su iglesia. La restauración de la nación no solo es una señal para el mundo, es una confirmación para nosotros. Porque si Él cumplió lo que parecía imposible, también cumplirá lo que aún esperamos. Su fidelidad no cambia y su palabra no falla. Jesús conocía la naturaleza humana. Sabía que, al enumerar señales tan impactantes, guerras, pestes, persecuciones, el corazón de muchos se llenaría de miedo. Por eso, en medio de su discurso profético, hizo una pausa para decir algo crucial. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Esta advertencia no es menor. Es un llamado directo a no permitir que el temor tome el control. El miedo paraliza, oscurece la mente, debilita la fe, distorsiona la realidad. Cuando los discípulos escuchaban a Jesús hablar de los últimos tiempos, era fácil imaginar la ansiedad crecer en sus corazones. Pero Él, con sabiduría y ternura, les recordó que nada de lo que vendría escaparía del control de Dios. Todo tenía un propósito, incluso el dolor, incluso la incertidumbre. Hoy vivimos en una era saturada de información alarmante. Cada día trae nuevas crisis, catástrofes, amenazas y confusión.
Las redes sociales amplifican el caos, y muchos creyentes comienzan a vivir con temor crónico, como si el Evangelio fuera una historia de terror en lugar de una historia de redención. Pero Jesús nunca nos llamó a vivir asustados. Nos llamó a confiar, a vigilar, pero también a tener paz. El temor es un enemigo silencioso que se disfraza de precaución. Nos hace pensar que estamos siendo sabios al preocuparnos, cuando en realidad estamos perdiendo la paz que Jesús nos dejó. Él dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa promesa no fue dada en tiempos de calma, sino justo antes de su arresto. Su paz no depende de las circunstancias. Depende de su presencia. Vivir sin temor no significa ignorar la realidad. Significa interpretarla desde la perspectiva del reino. Todo lo que sucede fue anticipado. Nada toma por sorpresa al Creador. Y si Él lo dijo, también nos dio las herramientas para atravesarlo. La oración, la fe, el discernimiento, la comunidad de creyentes, la palabra, son armas contra la angustia del alma. No estamos desarmados, estamos equipados. La advertencia contra el temor también es una invitación a la madurez espiritual, porque cuando el corazón se llena de miedo, deja poco espacio para la esperanza, para el servicio, para la compasión. El temor nos vuelve egoístas, nos encierra, pero la fe nos impulsa a actuar, a consolar, a anunciar que hay un refugio en medio de la tormenta, y ese refugio es Cristo, firme, inamovible, eterno. Jesús no quiere una iglesia escondida, atemorizada, temblando ante las señales. Quiere una iglesia que sepa leer los tiempos, pero que siga brillando en medio de ellos. No se trata de negar que vivimos tiempos difíciles, sino de afirmar que servimos a un Dios más grande que cualquier dificultad. Y cuando eso es una convicción profunda, el miedo ya no gobierna, solo la fe. Después de advertir sobre las señales del fin, Jesús cerró su discurso con una parábola que apuntaba directamente al corazón de sus oyentes. Habló del siervo fiel y del siervo infiel. No se centró en eventos externos, sino en la actitud interna de quienes esperan su regreso. La enseñanza es clara. Lo importante no es solo saber que Él viene, es cómo nos encontrará cuando venga. Y por eso, el llamado a la vigilancia es ineludible. En Mateo 24, 45, 51, Jesús describe a un siervo que, al ver que su señor tarda, se descuida, maltrata a otros y vive para sí mismo. Cuando el amo regresa de forma inesperada, lo encuentra en una condición deplorable. Esta historia no es una advertencia para el mundo incrédulo, sino para los que dicen servir a Dios. Porque no se trata de saber la fecha del fin, sino de estar preparados cada día, como si fuera el último. La vigilancia que Jesús demanda no es pasiva. No se trata de mirar al cielo esperando señales sobrenaturales. Es una vigilancia activa. Vivir con integridad, servir con fidelidad, cuidar de otros, orar sin cesar, mantener el corazón limpio. Es la vigilancia del que sabe que puede ser llamado en cualquier momento y no quiere ser hallado dormido, distraído o enredado en asuntos sin valor eterno. En tiempos de distracción constante, este mensaje es más necesario que nunca. Hay muchas voces, muchas pantallas, muchas urgencias que compiten por nuestra atención. Pero Jesús no regresa por una iglesia entretenida. Regresa por una iglesia despierta, firme, enamorada de Él. La vigilancia no es una carga, es un privilegio. Porque solo vigila el que ama, el que espera con ansias el regreso del amado. Vigilar también implica discernir. No todo lo que brilla viene de Dios. No toda tendencia espiritual es sana. No todo mensaje popular es verdadero. El cristiano vigilante examina todo a la luz de la palabra. No se deja llevar por emociones vacías ni por movimientos sin raíz bíblica. Permanece sobrio, firme, alerta.
porque sabe que el enemigo también quiere aprovechar los tiempos finales para sembrar confusión. Jesús no dijo que todos serían encontrados vigilando. Por eso, la parábola es una invitación y una advertencia al mismo tiempo. El siervo que fue fiel será recompensado, pero el que descuidó su responsabilidad enfrentará consecuencias. No hay punto medio. El regreso de Cristo es glorioso para unos y terrible para otros. Depende de la condición en la que estemos cuando Él llegue. Por eso, el llamado es personal. No podemos depender de la vigilancia de otros. Cada uno debe velar por su propia vida espiritual. Mantener la lámpara encendida, el aceite preparado, el corazón alineado. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Él vendrá. Y el mayor honor que puede tener un creyente es ser hallado fiel cuando su Señor regrese. Después de hablar sobre terremotos, pestes, guerras, hambres y persecuciones, Jesús reveló algo que supera todas las señales anteriores. Porque aunque todas son importantes, ninguna tiene tanto peso como la última gran verdad. Él mismo es la señal más grande. No solo anunció lo que vendría, Él es la razón por la cual todo lo demás sucede. Todo apunta a Él, todo se cumple en Él, todo termina en Él. Muchos buscan señales en el cielo, en la política, en los eventos globales. Pero el enfoque principal no debe estar en lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en quién está por venir. Jesús no es un simple mensajero del fin, es el centro de toda profecía. El Apocalipsis no gira en torno al caos, sino a la revelación de Cristo como Rey, y cada profecía que se cumple es una huella que nos conduce directamente hacia Él. En Mateo 24:30, Jesús dijo: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». No se trata de símbolos oscuros ni figuras confusas. Se trata de un evento claro. Jesús regresará visiblemente, con gloria, y será imposible ignorarlo. Por eso, el creyente no debe quedar atrapado solo en el análisis de los tiempos. La vigilancia es importante, sí, el discernimiento también, pero el corazón debe permanecer enfocado en Él. Porque no se trata solo de prepararse para el fin, sino de prepararse para el encuentro. No estamos esperando un desastre, estamos esperando a una persona, aquel que venció la muerte, que prometió regresar y lo cumplirá. Esta verdad debe encender el corazón, porque cuando todo se estremece, cuando las señales sacuden el mundo, recordar que Jesús es la señal suprema nos da paz. Él no cambia. Su promesa sigue en pie, y aunque todo lo demás falle, su palabra permanece firme. No hay señal más grande, más segura, más esperanzadora que saber que Jesús viene. El mundo puede burlarse. Algunos dirán que nada ha cambiado, que todo sigue igual. Pero la palabra es clara, el día vendrá como ladrón en la noche, y cuando ese momento llegue, será glorioso para quienes le esperan. La mirada del cristiano debe estar puesta en lo alto, no en las circunstancias, porque todo lo demás pasará, pero Cristo permanece para siempre. Al final de todo, la verdadera señal no es un evento, es una persona. Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y mientras el mundo busca respuestas en teorías humanas, el creyente descansa en la certeza de su regreso. Porque si todo en la historia gira en torno a Él, entonces nuestra vida también debe girar en torno a Él. Entender las señales del fin es clave para vivir con discernimiento, pero también es fundamental colocarlas dentro del panorama más amplio de la profecía bíblica. Jesús no habló en un vacío. Todo lo que dijo en el Monte de los Olivos está conectado con otras visiones, advertencias y promesas que Dios reveló a lo largo de toda la Biblia. Por eso, si realmente deseas profundizar,
Es vital mirar más allá de este episodio. Un ejemplo claro está en el libro de Daniel. El capítulo 12 describe tiempos de angustia como nunca antes y menciona el aumento del conocimiento, la purificación de muchos y la caída de los impíos. Estos detalles encajan perfectamente con lo que Jesús dijo siglos después. Si aún no has visto nuestro video sobre las profecías de Daniel, te invitamos a explorarlo. Allí entenderás cómo cada pieza encaja en este gran rompecabezas profético. Otro contenido fundamental es nuestro video sobre el juicio final, porque si las señales anuncian la venida de Cristo, entonces el juicio es la siguiente etapa inevitable. En ese video profundizamos sobre el trono blanco, los libros abiertos y el destino eterno de cada alma. Conocer las señales sin entender el juicio es como leer un prólogo sin saber cómo termina la historia. También puedes revisar nuestra serie sobre el Apocalipsis explicado. Allí abordamos paso a paso cada uno de los eventos descritos por Juan en la isla de Patmos. Desde las cartas a las iglesias, pasando por los sellos, las trompetas y las copas. Todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 tiene eco en Apocalipsis, y estudiar ambos textos juntos no solo aclara dudas, fortalece la fe. Y si lo que buscas es inspiración y consuelo en medio de este panorama, no dejes de ver nuestro video sobre el Salmo 91. Allí mostramos cómo Dios protege, guía y sostiene a quienes le buscan en tiempos de incertidumbre. Porque conocer las señales es importante, pero vivir bajo la sombra del Altísimo es esencial. Este canal fue creado con un propósito: ayudarte a conocer la Biblia de forma profunda, clara y transformadora. Cada video está conectado, cada enseñanza complementa la otra. Y si estás aquí, es porque Dios quiere hablarte no solo hoy, sino en cada paso de tu crecimiento espiritual. No dejes estas señales como un dato más. Permite que te impulsen a conocer más de la palabra. Después de recorrer cada una de las 7 señales que Jesús anunció, es natural que muchos se sientan abrumados por la magnitud de los eventos. Guerras, hambres, pestes, terremotos, persecuciones. Todo parece indicar que el mundo está en una cuenta regresiva. Pero en medio de todo eso hay una verdad que no podemos perder de vista. El mensaje de Jesús nunca fue uno de desesperación, sino de esperanza. En Mateo 24:13, Él dijo: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». No dijo el que entienda todo, ni el que acierte en las fechas, sino el que persevere. Esta es una invitación a la constancia, a no rendirse, a seguir creyendo cuando todo se tambalea. Jesús sabía que las señales serían intensas, pero también sabía que su gracia sería suficiente para sostener a los suyos. Cada una de las señales que vimos no es un final, es un anuncio. Es la voz del cielo recordando que el mundo no está a la deriva. Dios sigue en el trono, nada se escapa de sus manos, y si Él lo anunció con antelación, es porque desea que vivamos preparados, no paralizados. La esperanza cristiana no es ingenua, está anclada en promesas eternas. Muchos miran el futuro con miedo, pero los hijos de Dios lo miran con expectativa. Porque saben que, después de todo lo que fue dicho, viene el cumplimiento más glorioso, la segunda venida de Cristo. Ese será el día en que todo dolor terminará, toda lágrima será enjugada y la justicia reinará por siempre. No se trata solo del fin de un sistema, se trata del inicio de un reino incorruptible. La perseverancia no es fácil. Exige fe en medio de la confusión, firmeza en medio del caos, amor en medio de la frialdad. Pero cada paso en fidelidad cuenta, cada día de obediencia, cada oración en secreto, cada acto de amor, cada renuncia por causa del Evangelio, es parte de esa perseverancia que Jesús valoró tanto. Porque los que perseveren no solo verán el fin, verán la gloria.
Este mensaje no es solo para informarte, es para animarte. Si estás en Cristo, no estás solo. Si crees en Él, tienes futuro. Si caminas con Él, no importa cuán oscuro sea el camino, hay luz al final. Las señales están aquí, sí, pero también está su Espíritu, su palabra, su promesa, y sobre todo, está Él fiel hasta el final. Así que, mientras el mundo tiembla, tú permanece. Mientras otros caen, tú levántate. Mientras muchos se enfrían, tú enciende tu fe. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día, según sus propias palabras, está más cerca de lo que pensamos. Las señales no son casualidades, no son invenciones ni exageraciones. Son el cumplimiento literal de lo que Jesús advirtió con claridad hace más de 2000 años. Y si ya las estamos viendo, eso solo puede significar una cosa. El tiempo está avanzando y el regreso de Cristo se acerca con firmeza, pero este mensaje no debe llevarnos al pánico, sino a la convicción, porque si Dios ya nos mostró lo que vendría, también nos dio todo lo necesario para atravesarlo. Su palabra, su espíritu, su promesa. No hay razón para caminar confundidos, ni para vivir como si todo fuera a continuar igual. El reloj profético no se detuvo, y cada señal es un recordatorio de que el fin no será una sorpresa para los que están despiertos. No basta con saber, hay que responder. Las señales exigen una actitud: arrepentimiento, vigilancia, amor, perseverancia. No podemos darnos el lujo de vivir dormidos. Cada día es una oportunidad de consagración, de limpieza interior, de volver a poner a Jesús en el centro. Porque el verdadero peligro no son las señales, es ignorarlas. El mundo seguirá girando, las noticias seguirán mostrando caos. Pero los hijos de Dios no viven por lo que ven, sino por lo que creen. Y lo que creemos es que el Señor vendrá y no tardará, que toda lágrima será secada, que toda injusticia será juzgada y que los que le pertenecen estarán con Él para siempre. Esa es la esperanza que nos sostiene cuando todo se estremece. Mirar las señales sin rendirse a Cristo es como ver la advertencia y seguir caminando hacia el peligro. Pero quien oye su voz, quien reconoce la urgencia del mensaje, quien decide volver a casa, ese encontrará refugio. Porque Dios no quiere castigar, quiere salvar. No busca destruir, sino restaurar. Y las señales no son el final. Son el aviso de que el cielo está más cerca que nunca. Al final, lo importante no será cuántas señales viste, sino qué hiciste con ellas. ¿Te volvieron más frío o más fiel? ¿Te alejaron o te acercaron? Porque cada señal apunta a una sola realidad. Jesús está a las puertas, y cuando Él regrese, todo cambiará para siempre. Después de todo lo que vimos juntos, la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer ahora con este conocimiento? ¿No fuiste llamado a ser solo un espectador de las señales? Fuiste llamado a ser parte activa del reino. No es suficiente con entender lo que está pasando. Es tiempo de vivir como si Jesús pudiera volver en cualquier momento. ¿Estás listo para el regreso de Cristo? ¿Tu corazón está en paz con Dios? ¿Estás perseverando o te estás enfriando poco a poco? Responde en los comentarios: Señor, quiero estar despierto y preparado. Nos encantaría saber cómo este mensaje impactó tu vida. Si este contenido te ayudó, no te vayas sin darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguno de los próximos videos. Aquí publicamos nuevos mensajes todos los días, porque creemos que la palabra de Dios sigue hablando con poder a esta generación. Y no olvides esta promesa de Jesús que debe estar tatuada en tu alma. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.